La crisis desatada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania ha desatado una cantidad importante de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo afecta económicamente al comercio internacional en el mundo y las implicancias sobre la Argentina de este enfrentamiento bélico? El doctor Ricardo Descalzi es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, además profesor de esta casa de estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿cómo podemos leer económicamente las consecuencias del enfrentamiento bélico en Rusia? Bueno, no serían de lo más positivas, digamos, ¿no? En principio, en estas ocasiones y sobre todo con este conflicto que tiende a perdurar o que aparentemente duraría un tiempo debido a la vehemencia del ataque ruso, ¿no? Las consecuencias desde el punto de vista económico serían una retracción de la demanda global. Aparentemente el mundo se recuperaría a una tasa menor a lo previsto debido a la aparición de este conflicto bélico. Y también el otro efecto es la inflación, ¿no? La inflación a nivel mundial que estaría siendo aún más elevada, sobre llovido mojado, ¿no? Las expectativas de inflación eran elevadas ya por este dólar débil que estábamos viendo, por la inflación incipiente en Estados Unidos, y ahora le sumaríamos la presión alcista de las materias primas. Entonces tendríamos estas dos, a grandes rasgos, ¿no? Estos dos efectos. Si bien en la Argentina la inflación es algo de todos los días, de todos los años y de gran parte de su historia, el comercio con Rusia, ¿en qué porcentaje afecta a la Argentina? Sabemos que la Argentina comercia con Estados Unidos, con Europa, con China, con Asia en general. ¿Y con Rusia en qué porcentaje? El gran problema que tendríamos ahora es relacionado al precio del gas. Del precio del gas, que como ustedes saben Argentina necesita, importa, y estaríamos teniendo precios más elevados de este insumo. Este problema se da en una situación donde tenemos un déficit primario muy alto. De hecho, Argentina está renegociando con el Fondo Monetario Internacional la reducción de este déficit. Dentro de esta ecuación presupuestaria, los precios del gas son muy importantes. Fíjese usted que hoy por hoy se está hablando de que el gobierno estaría negociando una reducción del 0,6% en los subsidios, y esta presión alcista del gasto tendería nuevamente a exacerbar el déficit fiscal, ¿no? Nuevamente en un periodo, en un trimestre que tenemos por delante, donde Argentina lo que quiere es reducir su déficit, mejorar sus cuentas fiscales para tratar de mejorar el problema de la inflación. El acuerdo con el fondo generó una caída de ese piso inflacionario a un 38%, que es un desafío grande, ¿no? A nivel de política. Entonces, este problema de Rusia, el problema de la importación de gas, estaría afectando al corazón, digamos, del problema, que es el control del déficit fiscal. Esto en cuanto a un desbalanceo económico desde el lado de la importación. Y en exportaciones, ¿qué le vendemos nosotros a Rusia que no podríamos seguir vendiéndole en tanto y en cuanto baje el poder adquisitivo de ellos por la guerra? Bueno, con relación al comercio con Rusia no habría tanto problema, porque Argentina es muy dependiente de los commodities, de sus exportaciones, de sus oleaginosas, del trigo, por ese lado solamente tendríamos a lo mejor impactos positivos, digamos. ¿Por qué? Porque las grandes regiones que están en guerra son competidores de Argentina. Entonces tendríamos mejoras en los precios internacionales que afectarían también a los ingresos fiscales por el lado de la retención, pero no de la forma tan grande que lo está haciendo por el lado de las importaciones. Por ahí Argentina tendría una mejora en su balance comercial por ese lado, balance comercial que está decayendo. Si bien durante el año pasado tuvimos un superávit importante, hoy por hoy las importaciones están creciendo al triple de lo que lo están haciendo las exportaciones. Pues generaría, digamos, un alivio por parte de entrada de divisas, esta mejora en los precios internacionales. De todos modos, esto
Esto lo decimos siempre, ¿no? A largo plazo hay países que aprovechan mejor que otros los aumentos de los precios internacionales. Nuestra conclusión, y en función de algunos estudios que hemos realizado, es que los países que ven o que se ven beneficiados por mejoras en los precios internacionales los aprovechan mejor a estas mejoras cuando son países ordenados desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Es como en la casa de uno. Cuando hay problemas presupuestarios y hay que recortar el gasto, bueno, aquellas familias que ya tienen un ahorro previo se les hace más fácil. De hecho, a veces los miembros de la familia no se enteran. Diferentes son la situación en los países donde no ahorran, donde la situación financiera es más complicada, entonces ahí hay que empezar a recortar en el corto plazo y todo se complican. Esto lo vemos continuamente tanto en la macro como en la micro. En la facultad nuestra de Ciencias Económicas, en la maestría de Comercio Internacional, trabajamos con muchas empresas y el grave problema para la internacionalización de estas empresas es la continua variación de las reglas de juego, la incertidumbre con relación al aspecto impositivo, que provoca, ¿no?, esta reacción a veces del gobierno para acomodar sus cuentas en un marco de complejidad financiera que lo tenemos ya de largo plazo y ya es un problema endémico, digamos, ¿no? Entonces, está bien esto de que mejoren los precios internacionales, pero también es bueno el ordenamiento de las cuentas fiscales para que esas mejoras se traduzcan en inversión concreta en las firmas. Si no, esas entradas de dólares también van a ser al mismo tiempo salidas, ¿no? Porque la gente no va a confiar en el peso y va a llevar los ahorros al colchón.